Durante 30 años, Jesús vivió en silencio y sencillez, pero cada paso tuvo un propósito eterno: obedecer al Padre. Se bautizó, no por necesidad, sino por amor y entrega. Su obediencia marcó el inicio de su misión: salvarnos. Nos enseñó que obedecer no es solo cumplir reglas, sino confiar, amar y rendirse a la voluntad de Dios. En su caminar obediente, realizó milagros que revelaban el corazón del Padre. Si Él, siendo el Hijo, obedeció, ¿cómo no hacerlo nosotros? Esta es la vida que agrada al Padre. Llegó el momento. Debo cumplir la voluntad de mi Padre en el cielo. Sé que tienen muchas preguntas. Ya habrá tiempo para eso. Pero por ahora, ¿vendrían conmigo? Hablar de la vida de Jesús no solamente se desenlaza, y muchas personas entienden o malentienden que la pasión de Cristo empieza cuando Él fue capturado, cuando Judas lo entregó. ¿Cuántos se han visto la pasión de Cristo? A ver, levanten su mano. Pues muy bien, la pasión de Cristo empieza desde su nacimiento, en una aldea, en un pueblo pequeño y pobre llamado Belén, desde un pesebre. La pasión de Cristo, la vida de Él se contiene en muchas virtudes, pero hoy quisiera destacar una de ellas, a las cuales tú y yo hoy estamos llamados a resaltarlo y a vivirlo como Él vivió. Y es acerca de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Si hay algo que podemos destacar de Jesús, más allá de sus historias, más allá de sus milagros, más allá de su buena predicación e inclusive más allá de su sacrificio en la cruz, es de su obediencia. Jesús fue un hombre obediente, y fue obediente no cuando estuvo aquí en la tierra, sino desde la eternidad. Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 8. Si me acompañan hasta allá rápidamente, dice la Escritura lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mis hermanos, si hay algo que podemos resaltar de estas líneas, es que Jesús decidió despojarse. ¿Despojarse de qué? Despojarse de un trono en los cielos, despojarse de sus ropas, despojarse inclusive de su posición de ser adorado por millones de ángeles, a venir a servirte a ti, a lavarte los pies, a abrir el camino para que tú conozcas al Padre. Pero si hay algo que yo hoy quiero enfrascarme en este primer punto, es: no te aferres a tu antigua manera de vivir. No vivas aferrado en tu matrimonio a tu orgullo. No vivas aferrado en tus relaciones, en cómo lo aprendiste. No, es que así lo hizo mi padre. Probablemente lo hizo bien, muy probablemente lo hizo mal, pero a veces nos aferramos a nuestra vieja manera de vivir, dándole paso al orgullo, dándole paso al ego, menospreciando la obediencia. Y no sé si ustedes han escuchado esa hermosa frase, que en la obediencia hay bendición, no en el aferrarse. El problema es que muchas veces pensamos o creemos que aferrándonos a algo, que aferrándonos a una conducta inadecuada nos va a ir bien. No, es que yo voy a hacer negocios de esta forma ilícita porque así solamente me va a ir bien. Porque, pastor, si yo lo dejo de hacer así, mis hijos tendrán hambre. Eso es confiar en los recursos naturales de este mundo. Pero yo quiero hablarle hoy a personas que están dispuestos a depender de Dios, a decirle al Señor: Señor, hoy dejo mi vieja manera de vivir. Señor, perdóname por tratar así a mi esposa. Señor, perdóname por tratar así a mis hijos. Padre, perdóname por venirme comportando de una manera religiosa. Lo segundo que yo hoy quiero que tú entiendas es que la obediencia se aprende. Diga conmigo, la obediencia se aprende. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso del 8 al 9. Dice la Escritura lo siguiente: y aunque era hijo, es decir, están hablando de Jesús,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Préstale atención a esta frase, porque dice la Biblia acá que aprendió la obediencia. Te hago una pregunta a ti: ¿Jesús era perfecto? Sí. Jesús no tenía manchas, mis hermanos, pero cuando Él vino a encarnarse, así como tú y yo, en carne y hueso, pues dice la Escritura acá que Él padeció y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él no obedeció porque era salvador. ¿Saben, iglesia? La vida del ser humano se compone de 3 acciones. Número 1, decisiones. Número 2, preparación. Y número 3, acción o ejecución de lo que decidí y de lo que me preparé. Por ejemplo, un ejemplo sencillo: la famosa licencia de conducir. En algún momento decidiste sacarla y decidiste pararte y decir: voy a pagar mi curso, voy a aprender a manejar, yo también quiero conducir el carro de papá, yo también quiero tener mi carro propio. Y tomaste una decisión. Eso te llevó a prepararte, es decir, a tener una preparación para que luego, cuando se te dé esa gran responsabilidad de conducir y de manejar. Yo sé que a algunos que les regalaron la licencia, ¿verdad?, no lo señale, ¿verdad? Pero en todo caso, después de prepararnos, luego accionamos. ¿Sabes? El problema del ser humano es que muchas veces espera estar en el tercer escenario, es decir, en el escenario de la acción, para entonces empezar a comportarse de una manera adecuada. No, es que cuando yo sea ingeniero, entonces voy a hacer las cosas de manera correcta. No, es que cuando yo sea padre, yo voy a corregir todo lo que mi padre hizo de mal en mí. No, es que cuando yo sea esposo. No, mis hermanos, dice la Biblia acá que Jesús fue obediente, no desde su plano de Salvador, porque Jesús decidió un día decirle al Padre: Padre, envíame a mí. Yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar, yo me voy a volver hombre como ellos son, yo voy a ser tentado para que ellos se identifiquen conmigo, yo voy a derramar cada gota de cruz en ese madero. Luego Jesús tuvo una ardua preparación, se bautizó, decidió, fue al desierto y fue tentado por Satanás. No decidió pecar en ninguna de las cosas que Satanás le pusiera, una trampa para que él lo hiciera. Y tercero, Él se volvió nuestro Salvador. Pero Jesús no fue obediente cuando fue Salvador, sino que en la preparación Él fue obediente. Iglesia, si tú quieres encontrar un título, déjame decirte, el más grande que todo ser humano puede tener, y es el ser hijo de Dios. Desde esa identidad vas a amarlo, vas a obedecerle y vas a servirle a tu Rey, iglesia. Amén. Si tú amas al Señor, dale un fuerte aplauso a Él en esta mañana. A obedecer se aprende. Y lo tercero que ocurre es que en ese ejercicio complejo, en ese ejercicio difícil, necesitamos humildad. Diga conmigo: humildad. Mira lo que dice el libro de de Mateo, capítulo 13, versos 54 y 55. Mateo capítulo 13, versos 54 y 55 dice lo siguiente: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Es decir, que la gente que lo escuchaba estaba asombrado. Y mis hermanos, no era cualquier gente la que estaba escuchando a Jesús en esa sinagoga, sino que eran los eruditos, los fariseos, los sacerdotes. Y dice la Escritura que ellos se asombraban y se preguntaban: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Verso 55. Después de que ellos preguntan, lo empiezan a humillar y le dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Presta atención, porque si hay algo que te va a ayudar a permanecer siendo un hombre obediente, número uno es la identidad. ¿La identidad de qué? La identidad de hijo. Número dos es la humildad. Y yo escribí algo acá para que te lo puedas llevar en tu corazón. La humildad no es tener carencia de cosas, porque Jesús tuvo lo mejor, tuvo una buena educación, estudió en Egipto, tuvo buenas ropas, se vestía de lino fino, sino que la falta de humildad es la carencia de orgullo y de vanagloria. En el momento en el que Jesús pusiera por delante su orgullo y su vanagloria, su misión
se hubiese visto expuesta, o probablemente había sido una piedra de tropiezo para no cumplirla. Pero la Biblia me deja ver claramente que aunque lo señalaron, al principio lo engrandecieron, dijeron: ¿de dónde este hombre tiene tanta sabiduría? Y salió uno de ellos, uno de los fariseos, humillándolo, diciendo: ¿no es este acaso el hijo del carpintero? Y quiero que tomes esto para tu corazón. Nacemos en un lugar que no escogemos, pero sí podemos escoger cómo decidir vivir. Probablemente naciste en una casa llena de golpes. Probablemente creciste o te formaste al lado de tu padre terrenal, un hombre maltratador. Y no por juzgarlo, mis hermanos, porque ocurre en la cultura en la que hoy nos encontramos. Probablemente creciste al lado de un padre que sabía resolver las cosas a punta de puño, a punta de malas palabras. Pero yo hoy quiero declarar en el nombre de Jesús que cuando te vean, la gente se va a sorprender y va a decir: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Y mucha gente va a decir: ¿no es este acaso el hijo del borracho? ¿No era este acaso el hijo del vicioso? ¿No era este acaso el hijo del perdido? ¿No era este acaso el pecador? Pero Jesús te redimió y te limpió. Amén, iglesia. Y esa es la verdad que tú y yo hoy tenemos en Cristo Jesús. Y con esto cierro, iglesia. La obediencia te hace vivir con propósito. Mira, hay dos fechas importantes en la vida del ser humano. Número uno, la fecha en la que nacemos, que la tienes impresa ahí en tu cédula de identidad. Y número dos, y no porque sea dos es de menor importancia, sino de mayor importancia, es cuando tú y yo nacemos de nuevo. No importa en qué fecha hayas nacido. Mis hermanos, Jesús vivió solo 33 años. Yo cumplí este año ocasionalmente 33. Sé que parezco de 22, ¿verdad? Pero y yo decía: ¿cómo, Jesús, lo lograste? Y aquí está la clave: obediencia, identidad, humildad y cuarto propósito. Cuando a Jesús lo llevaron al Sanedrín para acusarlo, para crucificarlo y para dictar una sentencia que no diera marcha atrás, mira lo que dice la Biblia: lo llevan al final de todos ante la mayor autoridad, que era Pilato. Juan 18, versos 37 y 40. Y para mí esta es de las líneas más tristes de toda la escritura. Y dice la Biblia lo siguiente: entonces Pilato, conversando con Jesús, le dijo: ¿así que eres un rey? Jesús respondió: tú dices que soy un rey. Nací para hacerlo y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que sea de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Después de decir esto, salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: no lo encuentro culpable de nada, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les ponga en libertad a alguien durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Y el pueblo gritaron de nuevo y dijeron: a él no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Amada iglesia, en la vida tenemos dos opciones: escoger a Jesucristo, que está dispuesto a morir por ti, subirse a ese madero las veces que sea necesaria para que tú tengas salvación, redención y transformación, o decidir escoger a Barrabás. El orgullo del pueblo judío fue no darle la oportunidad a que Jesucristo viviera, sino que decidieron escoger a Barrabás. Iglesia, no escojas las adicciones, el tabaco, el alcohol, la infidelidad. No escojas el rechazo, el abandono, el orgullo ni el ego, porque todas aquellas cosas van a causarte un placer momentáneo. Pero si escoges a Jesús, que es el fuente de vida eterna, jamás en tu vida tendrás sed y obtendrás salvación en Él. No importa lo que pase en estos días, no importa lo que vean, o sientan, o piensen, o hagan, quiero que sepan que en este mundo los amé como mis hijos y que los amaré hasta el final. Jesús caminó entre nosotros amando sin condiciones, sanando,
perdonando y restaurando. Pero su mayor acto de amor fue la cruz. No huyó, ni fue forzado. Eligió entregarse por amor. Fue traicionado, golpeado, clavado, y lo hizo por ti, por mí, por todos. Nadie me quita la vida, dijo. Yo la doy por mi voluntad. La cruz no fue derrota, fue un altar. Su sacrificio fue perfecto, eterno y suficiente. Aunque la muerte pareció tener la última palabra, en su entrega nació nuestra esperanza. Yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero ver estas imágenes de Jesús en esa entrega absoluta hasta el momento de ser crucificado y tener que haber atravesado todo ese maltrato injusto. Yo le decía en estos días a los pastores en una reunión que yo lloro cada vez que leo en las escrituras o miro imágenes en películas de lo que es la crucifixión de Jesús. Es imposible que el corazón no se nos haga pequeño, y todo esto Jesús lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Para mí es un privilegio compartir en este día tan especial de resurrección, recordando la Semana Santa con ustedes. En esta ocasión no puedo estar presencialmente. Había tomado el compromiso de estar en una iglesia en España casualmente en estos días, pero quise ser parte de la celebración porque ese es mi corazón y estar con ustedes. Así que en estos minutos de poder sumarme a las enseñanzas y de poder compartir, me encantaría hablarles de esa entrega absoluta de Jesús en todo tiempo. Ese momento crucial donde vemos un Jesús que no tuvo condiciones para entregarse. Pero, por ejemplo, una de las escenas que más me marca y me gustaría que en estos minutos podamos recordarlo juntos, si vienes conmigo hasta el libro de Juan en el capítulo 13, acompáñeme a Juan capítulo 13 y lea conmigo el verso 2. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta imagen de Jesús levantándose de la mesa y tomando la posición de el siervo más pequeño de la casa, con la tarea más menospreciada y no deseada en una casa, que era el lavar los pies de los invitados, que después de haber caminado con sus dedos o sus pies expuestos, venían a una casa y había un siervo, el de menor categoría, probablemente el menor pagado, el de menor importancia, era el que venía y hacía esa tarea. Y de repente es como un shock, un golpe en ese momento cuando Jesús hace esta tarea que probablemente nadie imaginaría que el maestro iba a hacer. Pero quiero hablarte de esa entrega de Jesús en servir, no importando las condiciones ni la situación. Y entonces Jesús pudo hacer esto, pero si pusiste atención al verso antes de que Jesús se levantara de la mesa, te lo quisiera volver a leer. Quiero que veas conmigo el verso 2. Hay algo clave aquí, perdón, el verso 3. Acompáñame a ver el verso 3. Antes de que Jesús se levantara de la mesa, algo él ya sabía. Yo quiero recordártelo. Dice: sabiendo Jesús, mire acá, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba,
se levantó de la mesa y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Lo primero quiero recordarte es que vas a poder entregarte por los tuyos cuando tienes claridad en tu identidad. Jesús sabía que el Padre le había dado todo en sus manos, que del Padre había salido, que al Padre regresaría, y entonces se levantó y, no importando la confusión de otros de que es maestro o el siervo más vil de la sala, es el rabí o es el servidor que va a enjugar o a lavar los pies de los discípulos, él tuvo ese corazón de poder servir a los demás con una absoluta entrega porque sabía quién era. Y yo creo que hay algo que debemos de recordar en esta hora: saber quiénes somos. Y en la medida que sabes quién eres, no habrá nada que te detenga en amar y en servir a los demás. Es una de las primeras cosas que yo veo en esa entrega absoluta. Tanto así que Judas estaba ahí, lo iba a entregar, tenía que pasar el trago amargo de tener a alguien que lo traicionaría en su misma mesa. Ahí había quien había sido engañado por el diablo. Qué incomodidad. Sin embargo, Jesús también lavó los pies de sus discípulos y no perdió su norte de entrega ni de servicio. Puede ser que estés pasando una temporada muy compleja, o probablemente incertidumbre, o probablemente estés a la mesa en medio de un enojo, de una traición, de una situación adversa. Pero sepa su corazón hoy que los hijos de Dios, quienes del Padre recibimos todo, podemos levantarnos y servir a los demás con una completa entrega, poner el corazón. Ese es el Jesús que hoy recordamos. Es el Jesús que nos modela una forma de vida. Y quiero leerte un pasaje más, hablando por un momento de la entrega. Si vienes conmigo a Isaías, el capítulo 53. Vaya conmigo hasta allá y quisiera leérselo. Isaías 53. Acompáñeme en el verso 4 en adelante. Quiero que veas conmigo Isaías. Vamos a leerlo desde el verso 3. Vamos a leerlo aquí desde el verso 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, en el verso 4 dice: llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Se profetizó tal cual sucedió con Jesús. Lo viste hace un momento en las escenas que acabas de mirar. Un Jesús herido, un Jesús lastimado, y pensamos que Dios lo había abandonado. Pensamos que era un castigo de Dios, decía Isaías. Pero no fue el castigo de Dios. Fue herido por nosotros. Fue lastimado por nuestra responsabilidad, por nuestros pecados. Y hoy quiero llevarte a que sepas el valor tan grande de tu identidad, porque saberte un hijo de Dios descansa en los azotes y en las heridas que Jesús recibió por nosotros, para hacernos una vez más sus hijos, para que podamos ser hijos de Dios. Y entonces, cuando estás en la postura de es que yo no sé qué soy, si será si soy hijo, o me comporto como tal, o me he equivocado tanto que ya no puedo ser su hijo por amor a Dios, que estas escenas de su dolor, que estas escenas que te han hecho derramar lágrimas ahora, y que te han dicho cómo Jesús me pudo amar. Te amó tanto para que tengas identidad. Y cuando uno tiene identidad, la consecuencia es entregarse absolutamente, porque yo sé quién soy y me puedo dar por los demás. Así encontramos a Jesús. Y quiero que veas cómo sigue la lectura en el verso 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Y todo esto lo hizo por amor. El amor produce entrega. Si alguien me puede acompañar para ministrar en esta hora, quisiera recordarte algo. Toda esta historia que hoy recordamos es una historia de amor. Cuando uno tiene identidad y cuando uno tiene amor verdadero, uno es capaz de hacer lo que sea por los demás. Y Jesús es la mayor demostración del amor sobre esta tierra. Amar solo en palabras va a ser muy difícil explicarlo. El amor es aquel verbo que necesita de otro verbo que acompañe el deseo de amar. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Él nos ha dado, y Jesucristo dice que Él puso su vida por nosotros. Nadie la puso por Él. Él la puso porque Él quiso, en obediencia al Padre. Y en este día te trajo el Señor para recordarte que hay una porción de su amor que está sobre ti. Te ha amado de tal forma que te ha hecho su hijo, que te ha hecho su hija. Y bajo ese amor tú puedes fluir, amar a los demás y entregarte por otros. La mejor prueba del amor la tenemos en Jesús. ¿Habrá algún corazón agradecido por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Vamos, si estás agradecido, dale ese aplauso más fuerte a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y te voy a pedir que ahí por un momento yo te voy a hacer poner de pie. Ponte de pie para que oremos juntos. No estoy terminando la enseñanza, vamos a continuar con esta celebración. Pero ahí puesto de pie, me gustaría orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, abraza a tus hijos, Señor, y que hoy podamos todos recordar la identidad de hijos que encontramos en ti. Tómese un momento y agradezca a Dios por su obra y por su gran sacrificio. Gracias, Dios, por aguantar esos latigazos, esas burlas, esa corona de espinas, esos clavos en tus manos y en tus pies. Pasar esa vergüenza tan injusta. Desangrarte en esa cruz para que nosotros podamos entender y recibir tu gran amor en el perdón de nuestros pecados. Tómese un momento y dígale: perdóname por mis faltas y mis pecados. Yo quiero llevar una vida como tu hijo, que te honre en amor y en entrega, como tú lo hiciste por mí. Yo también lo quiero hacer por los demás, amarlos, servirlos, levantarlos como tú lo has hecho por mí. Dígale conmigo: gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Dale tu aplauso fuerte a Jesús ahí donde estás. Déselo fuerte al gran amor del Señor. Le voy a pedir que tome su asiento y que ahora pueda continuar viendo la siguiente imagen. De mi parte, un abrazo. Dios me los bendiga. El tercer día, la oscuridad se rindió. La piedra fue removida. La tumba está vacía. Jesús venció. Su victoria no fue solo sobre la muerte, sino sobre el pecado, la culpa y la desesperanza. Un acto de amor que nos dio acceso al Espíritu Santo. Porque Él resucitó, tú puedes vivir. Porque Él reina, tú puedes vencer. El poder que lo levantó ahora vive en ti.
Ya no eres esclavo, eres libre, eres hijo, eres vencedor. Y la palabra es victoria. El Señor, cuando se levantó de los muertos, proclamó victoria sobre tu vida, tus generaciones. Alguien que diga: yo recibo la palabra de victoria sobre mi vida. Ahora, hay un mensaje atrás de la resurrección de Jesús. Y quiero a que me ayudes con algo. ¿Cuántos tienen su celular hoy? ¿Pueden sacar su celular? Por favor, sáquelo. Todos tienen celular, ¿no? No se lo vamos a pedir, así que tranquilo, no lo vamos a prender. Saque su celular sin miedo y abra allí aquel lugar donde le mandan mensajes. Y mire cuál es el último mensaje que ha recibido hoy. ¿De quién fue? De un acreedor, pastor, me dice. Oiga, ¿cómo llama esa gente, no? Pero ahora te hago una pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría recibir? ¿De quién? A mí me gustaría recibir un mensaje de mi abuelita, que ya no está aquí. Yo era su nieto favorito. Pero ¿de quién te gustaría recibir un mensaje? De alguien que tal vez ya no está aquí. Y yo vine a decirte que Jesús te manda mensajes todos los días, cada minuto, cada segundo. El problema es que usted no abre su aplicación espiritual, pero Dios te envía mensajes a cada momento. Y detrás de la resurrección de Dios hay un mensaje para ti. ¿Sabe cuál es el mensaje? Lo vamos a descubrir hoy. Quiero que vengas conmigo a Romanos capítulo 1, verso 16. Y dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del evangelio. Le hago una pregunta: ¿cuánto nos da vergüenza venir a la iglesia? Y que nos iban a decir hermanitos, hermano pandereta, hermano aleluya. Por aquí hay un hermano pandereta, creo, ¿no? Ahí está mi hermanito pandereta. Dele un aplauso, mi hermanito pandereta. Pero como que nos daba vergüenza. Dígame la verdad, a mí me daba mucha vergüenza que mi papá era pastor. A mí me daba una vergüenza terrible. Yo decía, cuando me preguntaban en el colegio, decía: mi papá es abogado, porque me daba vergüenza. Pero dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿cuántos no se avergüenzan del evangelio? Me levantan su mano y son orgullosos de ser un hijo de Dios. Y usted, cuando se levanta domingo para servir, se pone su uniforme y va ahí bien lustrado, los zapatos bien vestido, bien peinado. Es el único día de la semana que se peina, pero va peinado a la iglesia a servir al Señor. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí viene el mensaje detrás de la resurrección. Porque es, a ver, dígalo conmigo fuerte: 1, 2, 3. Porque es poder de Dios. Diga conmigo: poder. El evangelio es poder. Detrás de la resurrección, el mensaje que hay es que somos hijos de poder. Si Cristo vive en ti, debe haber poder en ti. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La palabra poder en el original es la palabra dunamis, que significa poder milagroso, porque es el poder para quitar la ansiedad, el dolor, la enfermedad, la angustia, la depresión, la muerte eterna. El evangelio es poder de Dios. Y hoy yo me siento feliz hasta las lágrimas, porque sin querer queriendo, como decía el hermano Chapulín, o el Chavo, ¿cuál era?
el Espíritu hace cosas increíbles y yo nunca hubiera pensado que va a ocurrir lo que va a ocurrir en este momento. Jamás en mi vida. Yo no podía pagarles el pasaje desde Inglaterra. Y tengo uno de los testimonios más grandes en mi vida de pastor. Y esto es algo increíble. Por favor, ponga atención. Porque yo no lo pudiera haber hecho, lo hizo el Espíritu Santo. Y un día, cuando yo tenía un grupo de fe con mi esposa y los pastores Guido Bonos, llegó una joven. Usted le hubiera visto la cara. Así como que la habían bautizado en jugo de limón, así toda molesta. Que yo cuando la vi dije, hasta se me parece a Linda Blair, la del Exorcista. Estaba toda así. Y me dice: pastor, yo soy católica, apostólica, romana. Está bien, le digo, todos son bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que todos son bienvenidos. Aquí no excluimos a nadie. Nadie. Venga a la casa de Dios, venga a mi casa, le digo. Y me dice: pastor, pero es que yo fumo, me dice. Le digo, hasta se está riendo el niño. Le digo, bueno, en mi casa adentro no fume porque hay niños, pero afuera péguese su tabaco, le digo, y después entre, le digo. Bueno, me dice. Entonces pegaba su tabaco y entraba. Y así vino. Y en un momento de la reunión ella levanta la mano y dice: yo necesito oración. Cuando orábamos por las peticiones, tengo un problema de enfermedad. Y oramos por ella. La segunda reunión ella regresa ya con la cara diferente, sonriente. ¿Y sabe lo que dice? El Señor me sanó, me dice. Porque el evangelio es poder. La victoria de Dios es poder. Pasó el tiempo, se metió a la escuela de discipulado, se bautizó. Creo que la bautizamos, ¿no? No la pude casar por una fecha que no pude, eso hasta ahora no me perdona, pero hoy día es el día para que me perdone. Pero va a la escuela de discipulado y ahora me dice: pastor, pero ¿será que me caso? Me dice. ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí? Me dice: pastor, ore por esa unción para mí, ese poder que Dios para casar. Pero el Señor le dio su esposo y ellos no podían tener hijos. Y el Señor les dio su milagro. Porque el evangelio de Dios es la victoria, y el mensaje detrás de la resurrección es poder para hacer milagros. Y yo quiero invitar a esa familia hermosa que venga aquí adelante desde Inglaterra. Desde allá tan lejos los tenemos. Denles un aplauso fuerte. La familia Campos. Miren nomás esa niña hermosa. Y miren este inglés que le dio. No, este es guayaco, sino que parece gringo. Este come encebollado, bolón, cangrejo, pero parece inglés, pero no es bien guayaco. Y mire esta familia hermosa. ¿Cómo te llamas, mi amor? Hanna. Hanna. ¿Cuántos añitos tienes? 6. 6 años. ¿Quieres hablar algo a la gente? Gracias pastor, gracias iglesia. Después de tantos años regresar a casa y ver cómo ha crecido, solo Dios lo puede hacer. Nosotros no podíamos tener hijos, peleamos por 6 años, 7 años y fue durísimo escuchar a todos los doctores aquí en Inglaterra decirnos no pueden. Pero para Dios nada es imposible. Y después de 6 años, cuando decidí soltar de corazón, Dios dijo: aquí estoy. Y aquí está Hanna. Así que nada es imposible. Y ellos se congregan allá, van a una iglesia, sirven en la iglesia y Dios ha estado con ellos. Muchas gracias. Dios me los bendiga.
El Evangelio de Dios es poder. El Señor se levantó de los muertos para que tengas poder para hacer milagros. El Evangelio es poder para salvación. Por eso no te avergüences. Pero si somos una iglesia que cree en la resurrección, debemos mostrar el poder de Dios.